Sí, nos escuchamos, Alberto. Asambleísta, qué gusto enorme, ¿eh? Espero que nos esté escuchando muy bien, es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Oiga, ante todo, a ver, estábamos a lo largo de esta mañana, no hemos estado hablando de los anuncios que va a hacer el señor presidente de la República, y claro, se lo voy a preguntar justamente antes de entrar a los temas parlamentarios, preguntarle exactamente el alcance de este tipo de pronunciamientos, y esto obviamente no le estoy pidiendo a usted que se adelante, sino que más bien ya en virtud de lo que ya ha dicho el primer mandatario, para hoy 7:45 de la noche se va a referir al tema salarial. ¿Qué cuestión adicional nos podría abonar? Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto y un saludo a todos quienes nos escuchan. Claro, el presidente va a anunciar cuál será la postura del gobierno respecto al tema salarial. Dejemos que el presidente lo diga. Respecto a lo que ya ha manifestado y que fue dicho en campaña, esto es este crédito preferencial en favor de los pequeños agricultores con tasa del 1%, de manera que esto permita reactivar estos sectores deprimidos de la economía, el agrícola. Y esto es fundamental. Todos aquellos que hacen agricultura saben, y sobre todo quienes están en productos de ciclo corto, que el crédito es fundamental, pero para poder mantener la operación a largo plazo y no estar pensando en que luego de la cosecha hay que pagar primero la deuda, sino que sea una deuda a largo plazo. Ese es el primer gran, digamos, factor positivo de la propuesta del presidente, en el sentido de que sea un crédito de largo plazo, que no estamos pensando que tenemos que pagar el crédito a la finalización de la cosecha, ¿no? Sino que se extienda por más allá de ese periodo, y además con una tasa preferencial del 1%, ¿no? A 20 años, a 30 años. Esto me parece que es, yo diría, aquello que muchos ecuatorianos han planteado en sentido de que se tiene que subsidiar la actividad productiva de los pequeños y los medianos. Bueno, esta es esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que esto debería generar en corto tiempo una reactivación en el sector agrícola, y creo que fundamentalmente en el de la costa. Claro, y a eso se une también lo otro que había hablado pues el presidente en época de campaña, la reducción paulatina del impuesto de salida de capitales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estratégico, hacer estos anuncios hoy 13, el próximo lunes 20 y cerrar el último lunes de diciembre del año, el 27, con el anuncio final, de alguna manera pues me imagino que busca darle tranquilidad a los ecuatorianos, ¿no? Como para arrancar el 2022 con algo de optimismo. A ver, yo en esto quisiera ser igualmente objetivo como intento ser. El país vive en una sensación de optimismo, ¿no? No es que estamos alborozados, ¿no? Pero realmente la sensación de que las cosas están mejorando se siente, se percibe y se mide además, ¿no? Y se mide. ¿Y en qué se expresa este optimismo, ¿no? La actividad económica está recuperándose mucho más rápido de lo que pensábamos. Y esto básicamente debido al efecto positivo de la vacunación. El hecho de que en el Ecuador seamos, digamos, uno de los pocos países en el mundo que tiene la vacuna de la tercera dosis, ¿no? El refuerzo tercera dosis, eso también nos da muchísima tranquilidad, muchísima tranquilidad. El empleo se está reactivando, estamos hablando debemos estar en este momento alrededor de 300,000 puestos de trabajo recuperados. Esto es muy bueno para el Ecuador. Los índices macroeconómicos son extraordinarios. La tasa de inflación, a pesar de que eventualmente se puede pensar que hay ciertos componentes de la canasta familiar que suben un poco más que los otros, en el conjunto del precio del valor de la canasta familiar, el incremento es pequeño. Comparemos con lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, que en Estados Unidos tienen tasas de alrededor del 4%, Europa en tasas de alrededor del 5%. Aquí en el Ecuador estamos en aproximadamente el 1% de inflación. La Reserva Internacional de Libre Disposición ha crecido como un valor récord. Hay perspectivas de crecimiento por el lado de la inversión en actividad petrolera, en actividad minera. Bueno, esto en este periodo de tiempo
que es corto en relación con la ejercicio del gobierno, y que sin duda nos da una sensación de esperanza. O sea, los ecuatorianos, a aquellos más pobres, ¿no? Digamos, a los productores más pequeños, no son pobres, pero son productores pequeños, se les da una buena noticia en cuanto al crédito, y a los empleados y a los asalariados un incremento salarial que pues de una manera va más allá de las expectativas, ¿no? Va más allá de la tasa de inflación. Pues me parece que son noticias que van en el sentido de fortalecer esta sensación de optimismo que debemos tener los ecuatorianos. Claro que sí, siempre es importante no tener esas dosis de cosas positivas, siempre va a ser importante y más aún en esta época del año. Conversando con el asambleísta Diego Ordóñez, integrante de la bancada legislativa de Creo. Lucía Jaramillo con otros requerimientos para nuestro invitado. Así es, asambleísta Ordóñez, y es que justamente antes de la víspera de la vacancia legislativa en la Asamblea Nacional, el CAL prevé tomar una resolución sobre la denuncia que presentó la asambleísta Mónica Palacios de UNES en contra suya, a quien pues lo ha acusado de haberla agredido verbalmente con un tuit publicado en noviembre pasado. Ella ha pedido que se lo suspenda con hasta 30 días sin remuneración. ¿Qué espera usted acerca de esto? Que si a mí me sancionan, deberían votarle a esta señora por insultadora. Mire, recientemente publica un tuit, y yo hice un reclamo a alguno de sus compañeros de bancada, en donde dice que la intención de la venta del Banco del Pacífico no es la intención de cambiar una inversión por liquidez, sino la intención de que el presidente Lasso se apropie del banco para controlar las tasas de interés. Y le tilda de mentiroso. Bueno, yo le he dicho a la gente de su bancada que ya basta de estas mentiras, ya basta de esta infamia. Hay un problema aquí, ¿no? Y es que, y esto lo voy a decir con todo el respeto y insistiendo en lo que yo les manifestaba la última vez que conversamos, en el sentido de que yo soy igualitarista en la relación de géneros. Hombres y mujeres somos iguales, tenemos mismos derechos, pero también mismas obligaciones. Y esta señora Palacios, ¿no?, asambleísta del correísmo, cree que tiene la prerrogativa de insultar sin rendirle cuentas a nadie, ¿no? Y claro, cuando apenas se le hace un sarcasmo, pues, como se dice coloquialmente, salta como canguil y espera que se le sancione, y ella no recibir ninguna sanción. Esto me parece bien desequilibrio completo. Yo he dicho al interior del CAL que hace unos pocos días, con la votación del correísmo, se salvó a un asambleísta corrupto, se salvó a un asambleísta vivísimo, ¿no?, que no tuvo la decencia de sentirse cercado por la evidencia renunciar, sino que se arropó en los 47 votos del correísmo que le sostuvieron dentro de la asamblea. Y resulta que una persona, discúlpenme hablar en primera persona, como yo, ¿no?, que tengo una hoja de vida limpia, limpísima, que soy una persona que debate, discute, argumenta, enfrenta, me he opuesto radicalmente al correísmo en todas sus formas y en todas sus circunstancias, y ahora más en la asamblea, cuando hay un grupo de asambleístas ligados al expresidente Correa que pretenden acallar y hacer que nos olvidemos a la fuerza de la época de la corrupción y violencia de ese gobierno. Bueno, resulta que ahora me van a sancionar a mí. Uh-huh. Y esto me parece paradójico, porque la señora esta Palacios, que es una insultadora desmedida, pues se va a quedar sentada en su puesto. Mire, yo he presentado una denuncia contra otros dos asambleístas, uno de ellos, el señor Jarrín, abogado de Correa, quien me dijo que era vomitivo, y me dijo que yo daba asco. Eso es un insulto. Eso es un insulto. Bueno, al que le van a sancionar es a mí. Paradojas, ¿no? Diego, buenos días, le saluda Ramiro Cepeda. Le hago una pregunta. El gobierno tiene en carpeta enviar el tema de las reformas al Código del Trabajo o la creación de una nueva ley del trabajo que en primera instancia dijeron que iba a ser paralela, de convivencia paralela al Código Laboral o al régimen laboral existente. Dado los antecedentes que sucedieron
con la ley que se aprobó por el Ministerio de la Ley, se están haciendo los acercamientos necesarios, hay los vínculos adecuados para la conversación sobre los temas comunes y definir en un momento las líneas rojas de parte y parte, porque hay sectores que están a favor de unas cosas y están en contra de otras. ¿Se está priorizando el diálogo? ¿Hay acercamientos o todavía no se han hecho esos acercamientos? A ver, usted mismo lo acaba de mencionar, ¿no? Luego de lo sucedido cuando se puso en vigencia la ley de la reforma tributaria, ¿no? Eso digamos que afectó de alguna manera a los canales de comunicación, porque algunos sectores pues que esperaban que sus propuestas inaceptables se incorporen en la ley, pues al final se quedaron sin ni lo uno ni lo otro. O sea, ni siquiera lograron introducir algunos cambios, porque claro, la tosudez, ¿no? La carencia del sentido de realidad hace que propongan pues alternativas que son inviables, ¿no? Hay gente que dice, bueno, cobre la plata de la corrupción y con eso financie el presupuesto, o cobre la cartera vencida del SRI y con eso bueno, esto es evidencia de gente o que no entiende cómo las circunstancias, que no entiende cómo se maneja el Estado, y no entiende que hay cosas que hay que agotar primero para poder llegar a hacer todo eso que manifiestan, y que son posibilidades de largo plazo, ¿no? Pero no en el corto plazo. El presidente ha dicho respecto a la reforma laboral, primero que se mantiene el principio de que necesitamos una ley laboral nueva, que como no puede modificar las condiciones de los trabajadores que están amparados actualmente por el Código del Trabajo, tendrá vigencia para los nuevos contratos. Esta es una definición que no se ha modificado. Pero ha dicho que él abrirá durante el inicio del próximo año un espacio de conversación con sectores sociales, para que esta ley pueda ser madurada con esos sectores de la sociedad, ¿no? Trabajadores, desempleados sobre todo, ¿no? Porque en este punto pues los interlocutores no son los trabajadores, porque de forma alguna sus derechos van a ser topados. Es una ley que va orientada a los desempleados, en favor de ellos. Y esos desempleados pues no tienen a veces vocería orgánica, y habrá que buscar el mecanismo para tener diálogo con los desempleados, ¿no? Diálogo con los empresarios, para saber exactamente qué es lo que se requiere para que puedan contratar más gente, que de todas maneras eso se ha discutido, pero profundizar ese diálogo, y otros sectores de la sociedad, de manera que se puede llevar a la Asamblea el momento propicio esta reforma, y esperando pues que haya la suficiente apertura y madurez entre quienes ejercen el cargo de asambleístas, entre sus bloques, para poder llegar a un entendimiento en torno a esta ley. Ya, pero mi pregunta básica, y le reitero, asambleísta Ordóñez, era diálogos directos, gobierno, asamblea, porque yo coincido con usted en que hay que conversar con los sectores sociales, y con los desempleados, por supuesto, pero en el Congreso todos los asambleístas están empleados, y no necesariamente son voceros de quienes están desempleados, sino que tienen probablemente otros intereses mucho más de otro tipo, intereses políticos, intereses coyunturales, intereses personales, que no son los intereses de quienes dicen representar, pero cuyos votos son necesarios a la hora de aprobar. Entonces, si no hay un diálogo entre ejecutivo y legislativo, independientemente de usted lo que me acaba de describir, por más buena que sea la ley, no tendrá buen puerto, pues los votos no estarán. Yo quisiera hacer, para contestar su pregunta, una comparación de escenarios, ¿no? Arrancaron, como quien dice, en carrera de caballos, con la intención de destituir al presidente por un supuesto incumplimiento de la ley de pacto ético, y mandaron a una comisión, pues, ¿no?, que dijo que el país vivía conmoción social y que había que destituir al presidente. Me refiero con todo esto al caso Pandora. Inmediatamente eso fue descalificado por toda la opinión pública.
Y entonces cada uno de los involucrados empezó a desmontarse, empezó a salirse, porque se dieron cuenta que la opinión pública castigaría, ¿no?, a quienes se atrevan a sostener tal postura descabellada. Y señalo esto, ¿por qué? Porque hay que lograr lo mismo respecto a otros proyectos, ¿no? Que los ciudadanos estén de acuerdo y que los asambleístas entiendan que para entonar con lo que los ciudadanos quieren hay que apoyar esos proyectos. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, si eso no sucede, pues veremos otras alternativas igual, habrá que verlas en su momento, porque el Ecuador sin duda necesita esa reforma laboral. Y si a pesar de que hay la suficiente fuerza en la razón de la necesidad de esa ley, los asambleístas cierran filas en torno a su irracionalidad, a su populismo, a su demagogia, bueno, habrá que decir cómo empujar esa ley. Ahí hay que analizar los escenarios. Usted sabe, los escenarios son muy cambiantes, pues hay que ir analizando en el momento en que se presente. Sí, estos escenarios, antes de darle el paso a Eduardo, lo veo al presidente que va a comunicar en estos 3 lunes situaciones a favor de las clases populares y de los trabajadores. Lectura que doy, está fomentando y está incrementando su capital político o piensa llenar su cuenta corriente de capital político. ¿Para qué? El saldo se llama eso. El saldo de su cuenta, ¿para qué? Va a girar con una consulta popular que ofreció para este año y que no cumplió o no la consideró propicia, póngale como quiera ponerla, ya la va a pensar ante un escenario adverso de la Asamblea. Es una lectura que doy, por un acaso estoy haciendo un ejercicio, no es que tengo ninguna información adicional, pero no nos hemos equivocado aquí en leer los hechos que se han dado. Y segundo, el presidente también, yo veo que se expone demasiado, arriesga mucho el físico, como ayer Emelec e Independiente, que arriesgaron jugando en una cancha mojada, en ese charco, arriesga el físico, presentándose y muchas veces ofreciendo cosas que lamentablemente los tiempos o las situaciones no les da, y voy a citar 2. Ya dije, él ofreció la consulta popular antes para este año y no lo pudo hacer, y dijo también en una entrevista que no iba a derogar el decreto de subida de los combustibles, que era inamovible, y lo tuvo que suspender. Entonces, bueno, unos dirán gobernar es rectificar, son actos de prudencia. Otra lectura es el presidente ofreció y no cumplió. Póngale la lectura que sea, pero lo veo exponiéndose mucho. Esta situación pone a la Asamblea ¿en qué posición? El presidente ofreció la vacunación y cumplió. El presidente ofrece el crédito del 1% a 20 años plazo y cumple. A ver, yo con esto señalo que hay algo que caracteriza al presidente, es que él, en lo que tiene que ver con el interés de muchos ecuatorianos, algo que ofrece cumple. Respecto al tema del precio de los combustibles, el presidente no ha bajado el precio de los combustibles. La exigencia de los dirigentes indígenas es que baje el precio del combustible. El presidente elevó el precio de los combustibles y detuvo el crecimiento, y detuvo el incremento, y detuvo el incremento porque hay que en ciertas circunstancias hacer movimientos tácticos, ¿no? Porque había una circunstancia, y es que el precio del petróleo estaba subiendo bastante, y eso podría haber significado un salto muy alto en cuanto al incremento del precio, es decir, no iba a ser tan paulatino como se esperaba. Entonces hay una definición. Hay que entender las circunstancias, hay que leerlas, pero no está retrocediendo. Respecto a la consulta popular, bueno, esto también depende, ¿no?, de circunstancias políticas. Esto no es un ofrecimiento que pueda solamente deberse a la voluntad del presidente. Hay circunstancias y circunstancias. Pero claro, yo digo, esto está enmarcado en una concepción mucho más amplia, ¿no? El presidente ofreció transformar este país. Eso ofreció. Y digamos que la consulta popular es una herramienta. Hay otras varias. Y el presidente está transformando el Ecuador.
la reforma política ya vendrá su momento. Pero ha hecho una reforma fundamental en cuanto al régimen tributario, al régimen de inversión, del sistema petrolero, el sistema eléctrico, el sistema minero, la relación del gobierno con los medios de comunicación, la relación del gobierno con sectores de la oposición, diálogo, apertura, consensos, disensos en muchos casos, pero no niveles de enfrentamiento y golpismo como había sucedido en el pasado. Bueno, ese proceso de transformación es un proceso que está en marcha. A veces muchos son críticos, ¿no? Porque esperan cosas demasiado pronto, pero esto es un proceso en marcha y yo creo que a veces, y ustedes que usualmente hacen eso en su actividad periodística, se pueden abstraer de la circunstancia y ver todo el panorama y van a ver que el país está en un proceso de transformación. Querido Diego, gusto de saludarte. Buenos días. Lo hablamos, buenos días. Lo conversamos en Quito contigo hace unos 2 meses, que el presidente tenía que salir con algunos anuncios ya. Ya logró aprobar la ley. Dicen los entendidos en economía que con la aprobación de la ley, si todo sigue en orden, con eso camina. Me refiero sobre todo en el tema macroeconómico. Por lo tanto, vienen los anuncios. El presidente anunció, porque lo anunció y fue su promesa de campaña de subir el salario mínimo vital. Estuvo el ministro Cueva, estuve con él aquí conversando el día viernes y la ministra de Telecomunicaciones. No te dicen, ¿no? Pero se sabe que estamos en esa onda. Y es lo que él ofreció. Es de alguna manera una respuesta a los sectores populares, que es lo que decía bien Ramiro, en que él está diciendo, mira, yo les estoy cumpliendo, ¿no? Y vienen 2 anuncios más, seguramente el del 1%, decía Alberto Quintana, en los créditos del Banco de Fomento, y algún otro, porque va a dar buenas noticias estos 3 meses. Yo eso lo veo caminando, y lo veo bien. No obstante, lo que sí me preocupa ya no es, yo creo que el año y el inicio del año va a arrancar bien. Lo comentábamos hace un momento con un experto en petróleo, es las circunstancias que puedan ser exógenas a veces a uno mismo, como por ejemplo el asunto del OCP y de todo el oleoducto, ¿no? Con el tema que tiene que ver con que tiene que ver con el territorio, que pueda pararse el mismo. Entonces son otras cosas que hay que prever. Eso creo yo, si él logra mantener eso y manejarlo, está bien. En cuanto a reflexión, en cuanto a mi pregunta, es decirte, en este poco tiempo, Diego, que queda hasta terminar el año, pues ya faltan 17 o 18 días, de los cuales 12 días, claro, porque los otros días ya están entre feriados y más. ¿A qué se van a dedicar en la Asamblea? ¿Cuál va a ser el norte de ustedes en la Asamblea? Y particularmente al tuyo, que eres un hombre muy claro y como bien lo citabas hace un momento tú mismo, que haces lo que tienes que hacer para lo que estás y ganaste el curul. A ver, a veces a mí me es difícil responder una pregunta así porque la Asamblea pues es un colectivo, ¿no? Y tiene una presidenta y tiene una estructura de conducción en la que yo no participo. Y entonces yo diría, ¿no?, que la Asamblea en este momento pues está tratando de cerrar el año con algunas digamos, como tratado de terminar cerrando ciertas agendas, ¿no? Algo relevante para los ecuatorianos, no, yo diría que no. Aparte de la discusión que tuvo la semana pasada, que fue una discusión entre los polos, ¿no?, respecto a la regularización de la resolución de la Corte Constitucional sobre la interrupción del embarazo en caso de violación. Para el final del año no hay nada así relevante, ¿no?, de lo que yo veo. Y aquí yo quiero hacer una reflexión, ¿no?, y es difícil va a estar que la Asamblea recupere la credibilidad, ¿no? Hace un momento pues comentábamos sobre que el presidente no cumple, pero a pesar de que eventualmente podría haber una conclusión en ese sentido, ¿no?, yo discrepo, pero haciendo el análisis a partir de esa conclusión, de todas formas, la credibilidad del presidente es comparativamente estratosférica en relación con la credibilidad de la Asamblea, ¿no? La Asamblea pierde credibilidad
de una forma penosa y acelerada. Penosa y acelerada, ¿no? El show, esto que hicieron últimamente a propósito del caso Pandora, fue una vergüenza. Fue una cosa vergonzosa. Yo digo, entre inexperiencia, entre apresuramiento, entre deseo de retaliación, pierden el sentido de lo racional, de lo jurídico, de lo sensato. Y esto se vuelve un circo, ¿no? Y me explico, pues la Asamblea no aprueba el informe Pandora, no votó a favor, y luego un asambleísta de la Izquierda Democrática presenta una moción para que ese informe sea enviado a la Contraloría, a la Fiscalía y al SRI. Es decir, algo que no es vinculante, porque los informes de las comisiones no son vinculantes. Un informe no vinculante, que no fue aprobado, que no es la expresión de la voluntad de la Asamblea, termina siendo enviado a la Procuraduría, a la Contraloría, al SRI y a la Fiscalía. Es un ridículo. ¿Y por qué hacen eso? Yo no quisiera especular porque eventualmente puede llegar a ser despectivo, pero yo pedí en esas circunstancias que se reconsidere la votación. Y hablé con algunas personas y digo, están haciendo una barbaridad. Olvidémonos de la parte política, están haciendo una barbaridad. Y lo que me dijeron, no importa, mira que de todas maneras esto ya no va a pasar. Pero entonces es un juego. Entonces, una asamblea que actúa de esa forma, lo que hace es perder respeto, pues. Una asamblea que decide sostener entre sus miembros a una persona que cobra diezmos y que haga una estructura para cobrar de $100 y $100, un pesetero de última categoría, y se queda sentado en el puesto. Bueno, y luego todo el mundo se rasga las vestiduras porque dicen que la asamblea es peor que la anterior. Yo digo lo mismo, aunque estoy sentado ahí. Qué barbaridad. Bueno, mi querido Diego, todos sabemos quién eres tú, más allá de que un grupo decida lo que decida, te conocemos de tu integridad y capacidad, y así no estés, así te sancionen, te seguiremos llamando, porque siempre escuchar tu criterio es totalmente, ¿cómo te puedo decir?, engrandecedor, porque eres un hombre inteligente y eres un hombre íntegro. Así que tómalo como que te han puesto una medalla. Nada más, ¿ok? Bueno, te mando un abrazo. Te agradezco inmensamente. Esas son las cosas que a uno le estimulan en el día a día, ¿no? Que al final de cuentas lo que más importa, ¿no? Es que uno tenga, con su conducta, se gane el respeto y el aprecio de gente tan importante como ustedes. Muchas gracias, querido amigo. Igualmente, un abrazo. Cerramos con Diego Ordóñez, quien